vamos a ver en este vídeo por qué, cuáles son las causas por las que algunos niños con altas capacidades son diagnosticados en el espectro autista sin que en realidad esto sea cierto. Si yo te digo que quizás tu niño fue diagnosticado con autismo cuando en realidad no tenga esta condición y simplemente sea un niño con altas capacidades, seguramente te sonará un poco paradójico. Primeramente, por el efecto opuesto desde lo emocional que pueden implicar recibir para los padres y aceptar estas condiciones en sus hijos. Y estoy hablando de que para algunos padres puede ser devastador escuchar que su hijo está en el espectro autista. Sin embargo, no van a sentir lo mismo si les dicen que todos estos comportamientos diferentes se deben a que es un niño con altas capacidades y nada más. Y aunque deberíamos abrazar y aceptar estas dos condiciones por igual, al final, tanto si está en el espectro autista como si tiene altas capacidades, estaríamos ante un niño con características especiales, diferentes, que supone un reto o un desafío para padres y educadores. Pero sabemos que en la práctica aún no somos capaces de ver la diversidad siempre con este enfoque. Pero si estoy haciendo este vídeo para alertarte que sí, a veces suele confundirse las altas capacidades con autismo debido a que pueden tener características en común. No es para hacer sentir mejor o más cómodos a los padres, sino por las consecuencias negativas y dañinas que puede traer en los niños un diagnóstico equivocado. Entonces, vamos a ver en este vídeo por qué, cuáles son las causas por las que algunos niños con altas capacidades son diagnosticados en el espectro autista sin que en realidad esto sea cierto. Recuerda que yo soy Nurkis, doctora en ciencias pedagógicas y licenciada en educación especial. Y si te interesan estos temas, ayúdame dándole like a mi vídeo y suscribiéndote gratuitamente a mi canal. Como ya les mencioné, hay niños con altas capacidades que se dice que son autistas sin serlo y esto pasa por algunas características que comparte. Veremos cuáles son estas características. El niño con altas capacidades puede presentar una mayor capacidad en su razonamiento lógico, en la velocidad de aprendizaje y una mayor curiosidad, pero a la par pueden presentar hiperactividad y dificultades de atención, algo que puede estar presente también en los niños neurodivergentes. Sin embargo, en el caso de los niños con altas capacidades, no se debe a un trastorno del neurodesarrollo. Puede deberse más bien a un mal manejo o desconocimiento de estas altas capacidades. Para que ocurra la atención, sobre todo en los niños pequeños que aún no está logrado totalmente la atención voluntaria, debe haber motivación. Por lo general, si el niño tiene altas capacidades, su aprendizaje va a estar por delante de su edad y de sus coetáneos. Si usted está queriéndole enseñar algo que ya conoce, pues probablemente ahí no hay motivación y por tanto no hay una atención voluntaria y por consiguiente se va a aburrir y va a buscar algo que hacer. Si está en la casa, se va a trepar o hacer cosas que pueden parecerle extrañas. Y si está en la clase, peor, porque quizás se va a escapar del salón o va a molestar al de al lado o hacer algo para llamar la atención y ahí viene entonces la hiperactividad. Aquí ya estamos viendo una diferencia. El niño con altas capacidades no tiene un déficit de atención y una hiperactividad provocado por una dificultad para lograrlo, sino que sus capacidades rebasan el límite de lo considerado normal o aceptable. Pero claro, se convierte en el niño difícil para los padres, se convierte en el niño difícil para los maestros. Entonces, para los adultos nos es difícil aceptar que somos nosotros los que no tenemos los métodos adecuados para manejar este niño, que estamos ante un niño que rebasa incluso nuestra comprensión. Entonces es más fácil o más cómodo buscar la causa dentro del niño y enseguida empezamos a etiquetar. El niño tiene TDAH, el niño parece estar dentro del espectro autista. Otra característica, los niños con altas capacidades no tienen por qué tener un alto rendimiento en todas las áreas. Y ojo con estos dos conceptos, no es lo mismo altas capacidades que alto rendimiento. De ahí que hablemos de talentos múltiples. Un niño puede ser talentoso solo en algunas áreas y no en todas, pero aún más, puede ser talentoso en algunas áreas y tener dificultades en otras.
Entonces, es muy común que muchos niños con altas capacidades tengan una gran velocidad de aprendizaje en general para aprender nuevas cosas y sobre todo razonamiento lógico muy desarrollado. Y en contraposición pueden tener dificultades para escribir o para aprender a escribir y pueden tener dificultades en el lenguaje. Es común encontrar a niños con altas capacidades, con dislexia y con lo que llamábamos dislalia o trastornos de pronunciación. A ver cómo les explico. Es como si su pensamiento va tan rápido y tiene una capacidad de procesamiento de información tan rápida que va por encima de su lenguaje y entonces atropella la pronunciación, no completa las frases o descuida la escritura. Y estamos hablando sobre todo en etapas del desarrollo tempranas, en niños pequeños como tal. Y ahora sí vamos a la gran característica, esa que es causa probable de que las altas capacidades se confundan con el autismo y son las dificultades para socializar. Y ojo con esta característica porque pareciera que es todo lo contrario. Los niños con altas capacidades pareciera que deberían tener un gran potencial para comunicar, para socializar. Y bueno, quizás como potencial sí que está ahí. Ahora, no siempre se desarrolla debido a las circunstancias. Primero, vamos a aclarar que no siempre el desarrollo cognitivo y afectivo tiene por qué estar al mismo nivel. Y en el niño con altas capacidades, en el tema del aprendizaje, de la curiosidad intelectual, el razonamiento lógico, puede estar más cercanos al adulto. Sin embargo, todavía no dispone de los recursos y las herramientas psicológicas afectivas para manejarse como tal. Y aquí pueden aparecer estos problemas en la socialización, ya que emocionalmente no está apto para crear una conexión de amistad en igualdad de condiciones con los adultos y a la vez la falta de intereses en común y motivaciones con sus coetáneos tampoco les permiten crear fuertes conexiones con sus compañeros, los que a su vez también se ven superados o intimidados o no encuentran punto de contactos y tienden a rechazarlos. Esto provoca muchas veces que los niños con altas capacidades se aíslen, se muestren introvertidos, incomprendidos, algo que debería ir desapareciendo en la medida en que vayan madurando y su esfera afectiva alcance un mejor equilibrio en relación con su esfera cognitiva. Claro, sin el camino nos surgen otros problemas en el manejo y traumas que lejos de hacerlos crecer emocionalmente los dañen. Es por eso tan importante no confundir el diagnóstico del niño, ser capaz de identificar el niño con altas capacidades y darle los recursos necesarios para que su potencial florezca, se desarrolle y a la vez equilibrar sus emociones y sus relaciones sociales. Gracias siempre por sus likes, sus comentarios y apoyo. Nos vemos en el próximo video.